verde a las regalías. Habrá mejor distribución entre los municipios y los más pobres recibirían mucho más. Senado le dice no al fracking, pero sus defensores podrían incluirlo en la conciliación de los textos aprobados en cada cámara. A pesar de estrictos controles en la última plenaria presencial, Senado reporta 13 personas contagiadas con coronavirus. El préstamo del gobierno a Avianca divide opiniones. Les presentamos las dos caras de la moneda. De las palmadas a los correazos, debate por proyecto de ley que busca prohibir castigos físicos de padres a hijos. Ay, mi llanura. Villavicencio sería distrito especial. Más recursos para grandes obras de infraestructura. En la inmensa lejanía. Buenas noches. La plenaria del Senado dio luz verde a la reforma al Proyecto General de Regalías que busca distribuir de una manera equitativa los recursos en las regiones. Los senadores manifestaron que el propósito de esta reforma es darle a los municipios productores lo que les pertenece y favorecer a quienes tradicionalmente han recibido menos. A un paso de ir a sanción presidencial quedó el proyecto que reglamenta el funcionamiento del Sistema General de Regalías. La idea es que lo aprobado en el texto lleve mayor desarrollo a todas las regiones con participación de las comunidades étnicas. Vamos a tener más recursos para los municipios, la totalidad de municipios de toda Colombia. Y además se van a priorizar aquellos que tienen mayores índices de pobreza. Se va a hacer justicia con las entidades territoriales productoras de recursos mineros y petroleros. Ellas van a recibir un incremento sustancial en la asignación directa de regalías. Los municipios más pequeños y pobres de Colombia tendrán un crecimiento exponencial en las regalías. El municipio más pobre, el que menos regalías recibía en Colombia, era un municipio, tal vez del Guaviare, recibía bianual 80 millones de pesos, o sea, cada 2 años le daban 80 millones. Presidente Char, ese municipio va a recibir con la nueva fórmula depurada en la próxima bianualidad 1.500 millones de pesos mínimo. O sea, ese municipio, muy seguramente Lotería Acueducto, va a recibir en una sola bianualidad una plata que le permite desarrollar unas obras que nunca en su vida hubiese podido realizar si no es con este nuevo sistema de regalías. Los OCAT, órganos colegiados de administración y decisión de los proyectos financiados con regalías, se reducirán notablemente. Se incluyen unas prioridades muy grandes, las prioridades del sector agropecuario, de las vías terciarias, del saneamiento básico, de la conectividad que se estaba necesitando, que se está necesitando en este momento. Se pasa de tener más de 1.180 OCATs a tener solamente 8 OCATs. Eso va a permitir que sea mucho más ágil y se va a permitir también que en las regiones se tomen decisiones. Municipios y ciudades que estaban perdiendo recursos en el texto inicial ya no tendrán esa preocupación. Nadie de un año a otro tendrá menos del 75% de lo que recibió. O sea que la base es recibir por lo menos el 75% de la vigencia anterior. Montería recibía solo el 10%, con esto aumenta sus recursos. Cereté y Lorica, que estaban en el 50%, suben al 75%, pero también Buenaventura, Tumaco, más de 170 municipios en Colombia que perdían, ahora quedarán por lo menos recibiendo el 75% de la vigencia anterior. Además de estos beneficios para las regiones, por primera vez el sistema de regalías va a destinar un 5% para la protección del medio ambiente, otro 5% para las universidades públicas y recursos para la reactivación económica el próximo año. Fue eliminado el artículo que le daba un marco legal al fracking en todo el país. En todo caso, la norma podría volver a incluirse cuando se realice la conciliación de los textos aprobados en Senado y en Cámara. El artículo que generó controversia en el texto de las regalías fue el 210, que aclaraba el porcentaje a pagar por parte de las empresas que hicieran extracción en yacimientos no convencionales, pero que para algunos senadores era darle vía libre al fracking. En Colombia no está permitido el fracking, no avalemos con esta jugadita. Esto es una avionada impresentable. El fracking, la explotación, la exploración de los yacimientos no convencionales es un peligro para la humanidad. Senadores del partido de gobierno refutaron a los detractores del artículo. Primero la verdad que la mentira.
porque es que nos echan unos discursos muy mentirosos, señor presidente. La verdad es que el fracking tiene piso legal, porque los senadores que, por ejemplo, tienen chimeneas de gas que producen gases efecto invernadero para estar calienticos en este debate, votaron una ley que no votamos nosotros, que es la 1530 en el año 2012, donde le dieron piso legal al fracking. Quienes están en contra de la práctica del fracking afirmaron que este debate debía quedar por fuera del texto de regalías. Creo que por la vía de atrás se trata de legalizar el fracking en Colombia. Yo creo que esa es una discusión que debe darse en otro contexto, que debe darse a otro nivel. Yo creo que debe esperarse qué desarrollo tienen los temas en el Consejo de Estado. Mientras que para otros se debe corregir el porcentaje que pagarían las empresas que a futuro hagan fracking en Colombia. Aquí lo que se está haciendo es simplemente, en una ley que tiene que ver con regalías, es simplemente corregir el cobro, es decir, el descuento del 40% a las regalías que pagan las petroleras que hacen fracking, para que en adelante, eventualmente, los contratos que se hagan, porque atrás no se puede, ya están con el regalo del 40%, para que en adelante paguen el 100% de las regalías. El texto pasa a conciliación y será allí en donde se tome la última decisión. Hoy se conoció el reporte de 13 personas contagiadas con COVID en el Senado, luego de la plenaria presencial del jueves de la semana pasada. A pesar de los estrictos controles que se realizaron, la situación demuestra las dificultades de la presencialidad con los asintomáticos y el peligro que representan para los demás. El pasado 27 de agosto, el Senado se preparó con todas las medidas de bioseguridad para recibir a legisladores, funcionarios y contratistas en la elección del Procurador General de la Nación. Para esta sesión presencial, desde la presidencia del Senado se dispuso para los asistentes elementos de protección como gel, tapabocas y alcohol. También se usaron 4 salones para garantizar los 2 metros de distancia. Aunque el pasado jueves el señor presidente del Senado tomó todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social, dándonos las garantías a todos los empleados y congresistas de no contraer la enfermedad producida por COVID-19, hoy las noticias nos muestran que este virus es un enemigo invisible. No obstante el riguroso control, 13 funcionarios recibieron el resultado de positivo por COVID-19, a pesar de que ese día no registraron ningún síntoma. De pronto estos compañeros venían infectados de antes o contrayeron el virus en alguna otra parte, pero el Congreso ese día, pues yo honestamente por lo que vi había muy buena... estaban muy bien los protocolos de bioseguridad. En un informe entregado por la administradora de riesgos laborales positiva a la mesa directiva del Senado, advierten sobre el alto riesgo de contagio de realizar sesiones presenciales por problemas de ventilación, pasillos estrechos, sillas cercanas y acceso a las curules. Hemos hecho una serie de estudios que nos han permitido establecer cuál es el aforo máximo de los recintos del Senado para de esta manera garantizar la seguridad de cada una de las personas que asisten a los espacios. Solo en el Senado, entre congresistas, funcionarios, contratistas y pasantes, circulan 1.897 personas. No obstante de lo anterior, seguimos trabajando con el fin de velar que la salud de todos los integrantes del Senado esté muy bien para poder desarrollar todas las actividades administrativas y legislativas que tiene el Senado de la República. El presidente del Senado, los miembros de la mesa directiva, el secretario general y la directora general administrativa aseguraron continuarán revisando todas las posibilidades para lograr tener trabajo de manera presencial, bajo los parámetros y las recomendaciones extremas de bioseguridad expuestas por las autoridades expertas en la materia. El multimillonario préstamo del gobierno nacional a Avianca ha generado posturas de lado y lado. Algunos senadores aseguran que era necesario para no incrementar el desempleo en el sector y otros que la ayuda debería entregársele a pequeñas y medianas empresas. Pese a que aún no se ha hecho el desembolso de crédito por $370 millones para salvar a Avianca, desde el Senado se registran posiciones divididas. Nosotros sabemos de lo estratégico que es el transporte aéreo en el país para la reactivación económica, para la movilización de los ciudadanos, y por eso me parece importante que haya esa línea, que cuando ellos lo requieren la pueden tener. Ojo, el gobierno nacional además se protege, no es un regalo. Otros
aseguran que este dinero ayudaría a muchos más empresarios y no solo a una empresa. En cambio, estos recursos que lleguen realmente al que lo necesita, al microempresario, al pequeño comerciante, al pequeño, por ejemplo, no le compete a usted, pero al sector agropecuario. Otro sector aseguró que se deben tomar medidas para que sean los bancos los que brinden garantías de préstamos y no el gobierno. Y denunciaba con tristeza el gerente del Parque Recreacional Panaca, que genera empleo, que genera una situación especial para el eje cafetero, que duraron 6 meses para tramitar un crédito. Todas las trabas. Un sector del Senado busca que se lleve a cabo un debate de control político por esta situación. Para citar a debate al ministro Carrasquilla para que le rinda explicaciones al Congreso de la República sobre este crédito de $370 millones que hace el erario público a la aerolínea Avianca y que se encuentra en un proceso concursal. Otros aseguran que con este préstamo se protege a 14.000 empleos directos e indirectos que prestan sus servicios a la aerolínea. Las comisiones económicas buscan reformar el proyecto del presupuesto general de la Nación presentado por el gobierno para que los recortes presupuestales en algunos sectores no terminen afectando los programas sociales en tiempos de pandemia. Falta plata para financiar el presupuesto general de la Nación 2021, así lo aseguraron algunos senadores durante el debate. Dicen que no es claro de dónde saldrán los recursos para la inversión. Porque se habla de 12 billones de la enajenación de activos, se requiere mayor información para saber realmente de qué enajenación de activos estamos hablando. Y en los otros ingresos se habla de los 26 billones de recursos, de otros recursos de capital. Tampoco tenemos información sobre esto. Una de las mayores preocupaciones del legislativo es la plata para la recuperación económica y le pidieron al ministro de Hacienda detalles de esos recursos y su destino. Necesitamos que el gobierno nos discrimine y nos diga en el presupuesto del 2021 dónde están los ítems que tienen que ver con el plan de reactivación de los 100 billones que ha anunciado el gobierno. Para algunos legisladores se puede obtener más recursos revisando las 229 deducciones de impuestos que tienen algunas empresas y la tasa tributaria que paga el sector de la minería y de los hidrocarburos. Hay una necesidad, presidente, de que nosotros ayudemos a rescatar ese dinero que se está perdiendo, pero no son 2 billones. Son billones de billones que nos alcanzaría para suplir semejante situación que tenemos. Otra opción para aliviar las finanzas, proponen los senadores, es avanzar en una campaña para la repatriación de capitales. Con incentivos agresivos, ojalá a costo cero, para empezar a buscar una plata que está dormida afuera de nacionales colombianos, haciéndonos una falta tremenda. Senadores de la bancada de gobierno defendieron el monto de 314.8 billones de pesos del presupuesto y aseguran está ajustado a la realidad fiscal del país. Las prioridades dentro del presupuesto general de la Nación del 2021 está empleo, empleo y empleo. Durante la discusión del presupuesto, el gerente del Banco de la República advirtió que es imprescindible una reforma fiscal y la venta de algunos activos del Estado para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. De no hacerse, el nivel de la deuda externa podría superar el 70%. Frente a los recientes casos de aglomeraciones en varias ciudades, luego de iniciar la etapa de aislamiento selectivo, senadores insistieron en la responsabilidad ciudadana para enfrentar esta nueva normalidad y así evitar las aburridoras cuarentenas. Ella es Yorgelis. Desde hace un año vende tintos en la zona del 7 de agosto en Bogotá. La cuarentena afectó sus ingresos. Ahora con la nueva normalidad espera que se mejoren sus ventas. Se ve más gente, pero yo creo que de normal, o sea, yo salgo planificada y todo sale bien, pero sí, a algunos sí les ha afectado también. Ante esta nueva etapa de reactivación, senadores hacen un llamado a asumir esta fase con responsabilidad, pues no hay que olvidar que el virus no se ha ido. Está en la responsabilidad de cada uno de nosotros, ahora que vamos a salir a la calle, de básicamente cuidar a los otros, cuidar a los demás, cuidar a nuestros abuelos, cuidar a todas estas personas que de alguna manera tengan una condición que los pueda predisponer a enfermarse. Algunos senadores creen que estas nuevas medidas ya eran necesarias para reactivar la economía del país. Muchos sectores
ya iniciaron esta reactivación. Vamos a recuperar muchos empleos que se han perdido por cuenta de la pandemia. Por su parte, senadores de partidos de oposición consideran que estas medidas no son suficientes para ayudar a los más necesitados. Esto no va a permitir la creación de empleo y el crecimiento de la demanda, o sea, la capacidad de compra seguirá siendo insuficiente. Recuerde que las aglomeraciones y la falta de autocuidado en esta etapa puede poner en riesgo su salud y la de sus familiares, así que el llamado es a no bajar la guardia. Así es, y la reactivación económica es un hecho. Por eso los senadores llamaron al gobierno a impulsar decididamente sectores como aeropuertos, hoteles, restaurantes y transporte terrestre. A nivel mundial, uno de los sectores jalonadores de la reactivación económica después de la pandemia es el turismo y Colombia no está ajeno a ello. Yo sí celebro esta reactivación gradual. Yo sí celebro que empiecen también todo el tema de aliviar a las empresas del sector turístico y que empiecen ya los vuelos nacionales con todas estas rutas que ustedes han venido informando, pero hay que acelerar un poco más. Desde la Comisión Sexta le hicieron saber al gobierno que se realizarán controles a la gestión de esta cartera para corregir el camino y ayudar a este sector, sobre todo en los próximos meses de fin de año. Nuestro propósito siempre es construir puentes de unión, no muros de división. A eso es a lo que nosotros nos tenemos que dedicar para situar a nuestro país al país que nosotros queremos. Por su parte, el ministro de Turismo, José Manuel Restrepo, aseguró que se están haciendo esfuerzos importantes y sobre todo fiscales para que esta reactivación llegue a feliz término. Se adoptaron incentivos adicionales como la exclusión de IVA, la reducción en el IVA de tiquetes temporalmente, la eliminación temporal de la sobretasa a la energía, la eliminación del impuesto al consumo en restaurantes, del IVA en franquicias también para restaurantes, acompañando el proceso de reestructuración de empresas con nuevos decretos, como ya lo dije, desde la Superintendencia de Sociedades, 2 nuevos decretos, líneas de crédito con más plazo y con más tasa y con más garantía para estos sectores más afectados. Durante el debate le hicieron saber al ministro que se debe hacer especial énfasis en la protección de la economía nacional, que los productos nacionales tengan especial relevancia sobre los importados. Comenzó la discusión para reglamentar el cabildeo o lobby parlamentario, departamental y municipal. Académicos y senadores estructuraron un proyecto que pretende evitar el tráfico de influencias en favor o en contra de una región. Lo que se quiere con la reglamentación del cabildeo o lobby es generar desde el Congreso de la República una herramienta más para la lucha contra la corrupción. Se ordena la creación del registro obligatorio de actividades de cabildeo para definir intereses desde y hacia dónde sale información de interés en la toma de decisiones que inciden sobre grupos económicos o personales. A través del proyecto estaríamos apoyando el ROC, el Registro Obligatorio de Cabildeo en Colombia. Estaríamos también generando mayor transparencia en esta actividad tan importante a nivel nacional. Y tenemos la esperanza que ojalá se puedan abrir las puertas a través de la formalidad para que se generen nuevas oportunidades de empleo formal. Este registro deberá ser de forma electrónica y de libre acceso a la ciudadanía. Debe poder ser consultado en línea a través de un único sitio web y de forma gratuita. Las personas que ejerzan el cabildeo tendrán 1 año para registrarse a partir de la sanción de la ley. Siempre hemos visto con buenos ojos los procesos que van buscando mayor transparencia, claridad en el manejo de nuestra actividad. Los cabilderos que incurran en las prohibiciones establecidas en la presente ley estarán sujetos a investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Quienes no se registren en esta base de datos quedarán inhabilitados por el término de 2 años para ejercer actividades de cabildeo. Las personas que ejerzan cargos públicos y que permitan o avalen las conductas establecidas en las prohibiciones deberán ser sujetos de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación. La demanda de Electricaribe a la ciudad de Barranquilla por 45.000 millones de pesos dejó sorprendidos a propios y extraños. Varios senadores anunciaron que defenderán a capa y espada la plata de los ciudadanos, mientras se siguen escuchando quejas por el mal servicio de la electrificadora. Demandar a la ciudad por 45.000 millones de pesos es un despropósito, así lo aseguran barranquilleros y senadores. Que Electricaribe demande a Barranquilla es un despropósito completo.
Su servicio ha sido paupérrimo, malo, insignificante, indignante. Electricaribe reclama el no pago de la luz de los barrios subnormales, es decir, aquellos que no tienen la infraestructura eléctrica para prestar el servicio. Los senadores dicen, son ellos los que tienen la culpa por no ponerla. Los operadores de Electricaribe se quedaban con el subsidio del 60% de los barrios subnormales, así que de entrada si hay deuda es solo del 40%, esos subsidios solo aparecieron en la caja de la empresa. Lo otro, no hubo normalización de redes eléctricas a pesar de que ahí estaban los recursos. Cables y más cables enredados, transformadores que explotan y electrodomésticos dañados son las quejas permanentes de los barranquilleros. Debido a eso, a esa explosión que hace ahí cada rato, entonces se va el servicio de internet, el servicio de teléfono, porque como ahí están todos los cables en el poste, eso es a cada rato. También se quejan del alto costo del servicio. Estamos pagando muy caro porque este está alto uno bajo. ¿Y cuánto están pagando? Aquí me viene el recibo en 200, 150. Dicen los senadores, Barranquilla no le debe nada a Electricaribe y se debe contrademandar. Son los pájaros tirándole a las escopetas. Nosotros no vamos a permitir que ustedes, Unión Fenosa, Electricaribe, se queden con un centavo de los barranquilleros. Total respaldo al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para que contrademande a Electricaribe. Le piden los senadores al presidente Iván Duque y a la Agencia Jurídica del Estado ayuda para sacar toda la artillería y blindar las arcas del distrito de Barranquilla. Avanza con paso firme la prórroga a la ley de víctimas. La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la extensión de 10 años, lo que permitiría continuar con la reparación pendiente a 9 millones de víctimas del conflicto. A último debate pasó la ley que prorroga por 10 años más la ley de víctimas de la violencia en Colombia, que busca medidas de atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras a víctimas de comunidades indígenas, negras, raizales y palenqueras. Si bien se muestra un gran avance en la implementación de la ley, se deja claro que falta en materia de reparación individual como en colectiva alcanzar muchos, pero muchísimos resultados. Según el Registro Único de Víctimas, hoy en Colombia hay inscritas un total de 9.041.303 víctimas, de las cuales tan solo un 11% han sido reparadas y un 89% están a la espera de serlo. Por esto, la necesidad de la extensión de la ley. Hemos prorrogado la ley de víctimas por 10 años más, hasta junio del año 2031, para proteger y garantizar el derecho a la reparación de más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellas desplazadas o despojadas de sus tierras. Para algunos senadores, esta es la oportunidad para que se dé celeridad a los procesos administrativos y se les cumpla a quienes aún están a la espera. Esperando, por supuesto, que todos estos trámites se puedan acelerar, que las indemnizaciones puedan llegar a tiempo. Esta ley, que se haría extensiva hasta el año 2031, sería discutida en los próximos días en la plenaria del Senado. En riesgo continúan las comunidades indígenas, afro y campesinas en Chocó. La Comisión de Derechos Humanos del Senado reclamó mayor atención del Estado, mientras que otros sectores piden acciones contundentes contra las disidencias de las FARC y el ELN en ese olvidado territorio. El año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió 13 alertas tempranas para la población civil del departamento de Chocó, debido a las afectaciones generadas por el conflicto armado. Por esto, senadores piden mayor presencia del Estado en este territorio. Una de las poblaciones más afectadas es la población indígena, que ha sido objeto de desplazamiento de sus territorios, de donde ellos han permanecido años y años, y al regresar a otros territorios, entonces sufren porque no encuentran el apoyo estatal. También piden acciones contundentes contra los grupos armados con presencia en la zona. Debido a la grave situación que padecen nuestros indígenas en la región, con el fin de tomar las medidas necesarias para coadyuvar a su pronta solución. Una región rica, con pobreza, hambre, miseria, desempleo y narcotráfico. Autoridades del departamento piden mayor presencia de la fuerza pública en la región. Estamos pidiendo encarecidamente al gobierno nacional que fortalezca nuestra fuerza pública a través de los ejes que quedaron incluidos en nuestro plan de convivencia y seguridad ciudadana, para devolverle la tranquilidad a nuestros ciudadanos.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, Chocó es el 6º departamento más afectado por el conflicto armado en Colombia. De allí la necesidad de brindar más apoyo a esta zona del país. Criar a los niños no es tarea fácil y quienes somos padres lo sabemos. Algunos consideran que a veces una palmada o un correazo es necesario en el proceso de educación de sus hijos, pero otros no piensan así. En el Senado se discute un proyecto que prohibiría totalmente los castigos físicos a los menores de edad. Una iniciativa que hace tránsito en el Congreso abrió el debate acerca de la forma en cómo se deben corregir a los menores de edad. Expertos aseguran que niños que reciben castigos físicos y tratos crueles son proclives a repetir estos comportamientos. Con los niños no, toda forma de crueldad, toda forma de catarsis desde la rabia de los padres que va a generar pautas de repetición, porque como herimos, los niños van a herir. Por esto, un proyecto de ley que será discutido en los próximos días en el Senado busca precisamente prohibir el uso del castigo físico como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes. Hemos crecido con el viejo refrán que la letra con sangre entra. Ese no ha sido un buen consejero, puesto que se demuestra es que el más fuerte o el más violento es el que tiene la razón, y así no funciona. Es con pedagogía, es con didáctica, es con amor. La iniciativa ha generado debate porque algunos senadores creen que una buena educación está acompañada de algunas correcciones necesarias. El proyecto de ley que busca prohibir el uso de castigos físicos contra niños y adolescentes pone en riesgo la patria potestad que adquieren los padres mediante el registro civil. Los hijos son de los padres, los hijos son de la familia, y considero que es una intromisión indebida del Estado en el ámbito privado familiar. Estas afirmaciones fueron refutadas con contundencia. Nuestros niños y niñas deben ser educados con amor, con una muy buena estimulación en el entorno de un hogar con valores. Se rechaza todo tipo de maltrato, de humillación y de castigo físico. El debate de esta iniciativa, que adicionaría al Código de Infancia y Adolescencia que bajo ningún caso serían admitidos los castigos físicos como forma de corrección, queda abierto. Y cerramos con buenas noticias para los llaneros. Un proyecto de ley busca que Villavicencio sea declarado distrito especial, lo que le permitiría quedar a la altura de las principales ciudades capitales. La medida le daría acceso a más recursos para proyectos de infraestructura, salud y educación. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Ay, mi llanura. Villavicencio es la capital del departamento del Meta y el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta. Su clima, su cocina han hecho que esta población, la entrada a la Orinoquía y principal polo de desarrollo de la región, sus llanuras, la vaquería, sus ríos, han hecho de Villavicencio y sus alrededores una de las zonas del país más importantes en el desarrollo turístico. Por eso una iniciativa del senador Jonathan Tamayo busca que Villavicencio sea declarado distrito especial, biodiverso, turístico, cultural, agroindustrial y educativo. ¿Pero qué significa esto? Conseguir la categoría de distrito especial será una ayuda para impulsar los sectores productivos y comerciales de la región y se le brinda a sus gobernantes mejores herramientas para la gestión y adquisición de recursos. Al ser declarado distrito especial, Villavicencio podría acceder directamente a programas y recursos económicos destinados por el gobierno nacional. También permite dividir la ciudad en zonas y designar un alcalde y junta administradora para cada una de las localidades. Es para dotarla de instrumentos legales que le permitan cumplir con las funciones de prestar servicios a su cargo, así como promover el desarrollo integral de su territorio. Por ser un proyecto que reforma la Constitución política, esta iniciativa será estudiada en 8 debates. El proyecto de ley ya cuenta con el aval de la mayoría de las bancadas en el Senado de la República.